¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va, Mordo? Además, un gusto encontrarnos una vez más para poner la lupa en la región, para hablar con protagonistas, para conversar, como decimos siempre, con aquellos que hacen la realidad, que hacen el día a día y para tener sus historias, sus acciones de primera mano. Por eso, cada jueves nos juntamos aquí en TDC para hacer este programa y después usted lo puede ver en las diferentes repeticiones que se dan por esta señal y también que puede encontrar en alguna que otra red social, bien digo. Exactamente, bueno. Me quedé ahí trabado. Varios temas, vamos a estar un rato con una cuestión que tiene que ver con Firmat, con el futuro de la ciudad, nada más ni nada menos en cuanto a su diseño, su planeamiento. Uno de los temas que mencionábamos la semana pasada, está instalado 7 días en la sociedad venadense producto de una denuncia, 2 finalmente que se registraron contra una persona que se desempeñaba como director del Colegio Sagrado Corazón por abuso sexual simple. Vamos a estar con ese tema. Nos visita Débora Sieri en minutos nada más, que es la mamá que radicó la primera denuncia. Ya su niña tiene 15 años, en ese momento cursaba 6º y 7º grado de la escuela primaria, pero va a ser uno de los temas que nos ocupe en esta jornada que desembocó en una marcha en la ciudad. Es la primera marcha en la historia de Venado Tuerto que se hace en contra de una institución. Porque siempre fueron marchas que tuvieron como punto de encuentro la inseguridad, robos, un femicidio, un homicidio, un gobierno, ya sea nacional, ya sea provincial, pero esta es la primera vez que se hace una marcha donde se pide la renuncia a todos los directivos de un colegio, en este caso el Colegio Sagrado Corazón, más de centenario, bicentenario colegio de la República Argentina. Pero si le parece, vamos con los primeros invitados, Mariano. Efectivamente, vamos a hablar de una actividad que ya se puso en marcha en la ciudad de Firmat hace algunos meses, pero que ahora empieza a transitar una instancia, no sé si definitiva es la palabra, pero sí ya donde se empiezan a evaluar cuestiones que serán conclusiones para determinaciones futuras en lo que hace a política urbana. Por eso vamos a hablar del Plan Urbano Ambiental Firmat, que está en una etapa de renovación, que está en una etapa de análisis, que está en una etapa de revisar lo que se hizo y ver lo que se va a hacer. Para eso nos visita Daniel Pascual y Florencia Siciliani, son de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad y 2 de las personas que tienen que coordinar esto que se lleva adelante en nuestra ciudad. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Ya estuvimos hablando con Daniel hace un tiempito atrás, pero bueno, queríamos tener ahora la presencia de los dos para ver cómo sigue la dinámica de esta propuesta, que como hemos dicho varias veces, es fundamental para pensar, para definir qué ciudad se quiere. Sí, yo me remontaría un poquito. Este año hace 10 años que nosotros hicimos la primera elaboración del Plan Urbano Ambiental, que fue hecho allá por el 2012, después de que el intendente Leonel Maximino creara la Secretaría de Planeamiento Urbano, que eso fue, creo que, la semilla, el germen inicial de todo este proceso, porque anteriormente no había una secretaría que esté dedicada a pensar la ciudad, a planificarla. Y bueno, a partir de un pedido de los profesionales de la Junta Promotora de la ciudad de Firmat, el intendente hizo oído a ese reclamo y creó la secretaría. Y bueno, nosotros en aquel momento iniciamos con el primer plan urbano, que fue una herramienta que inició un proceso de planificación que nos permitió pensar la ciudad, de la cual salieron 3 programas y 36 proyectos que nos permitieron planificar una ciudad más sustentable, más inclusiva, más integrada, más ordenada. Más ordenada. Entonces, que estos proyectos que salieron de ese plan fueron los que, a lo largo de estos 10 años, fueron los principales proyectos que llevó adelante la gestión. Una cuestión, digamos, que en su momento recuerdo, entre varias, ¿no? Pero que
que despertaba malestar, preocupación en los vecinos, por ejemplo, era la altura de los edificios, ¿no? Y fue algo que ustedes intervinieron y definieron de acuerdo al lugar de la ciudad donde se encontrase ubicado, bueno, hasta cuánto era la altura permitida. Eso ya también es como que evita conflictos, porque está clara cuáles son las reglas de juego y no se está especulando si va a ser 2 pisos más, 2 pisos menos. Digo, por dar un ejemplo bien sencillo que la gente pueda comprender de qué se habla y que parece una cosa menor, pero para el vecino no es menor si tiene dos plantas más o 2 plantas menos. Claro, dentro de los proyectos que salieron de ese plan urbano original, digamos, el primer plan urbano para la ciudad, estaba la elaboración de la normativa urbana, que unos años después se llevó adelante y donde ahí se establecieron las alturas y se ordenaron los usos dentro de la ciudad, porque no contábamos con esa herramienta. Claro. Bueno, ¿qué es lo que se está revisando ahora? Y vamos a decir que se vienen talleres generales, es decir, se hicieron otros talleres donde además tuve la posibilidad de participar. ¿Qué se evalúa en esos talleres previos y qué se va a evaluar ahora? Digo, como para que se pueda entender la continuidad de este proyecto. Bueno, como bien vos dijiste, fueron 3 tandas de talleres que nosotros los llamamos micro talleres porque eran limitados, pero invitando a actores claves, donde se juntaban en una mesa actores que tuvieran algo en común, el medio ambiente, la educación, la salud, el ordenamiento urbano. Entonces, de esos talleres, a través de mecanismos de dispositivos de participación, se fueron haciendo distintos trabajos donde primero se hizo una evaluación del plan urbano anterior, de qué conocimiento había de los proyectos y de qué le habían parecido los proyectos que habían salido de ese primer plan, y después se empezó a proponer algunas iniciativas y algunos proyectos, y también los que más nos gustaba y menos nos gustaba de la ciudad. Claro, los microtalleres lo que nos permitió es saber en dónde estábamos parados hoy, hacer un primer diagnóstico, un diagnóstico inicial, para después arrancar con estos talleres que son generales, que son para toda la ciudadanía, digamos. Claro, hay una cuestión que seguramente ustedes deben evaluar, es que hay cuestiones que por el microclima donde ustedes se mueven, entienden que ya están como sobreentendidas y después cuando lo traslada a la comunidad, eso claro, no es así, ¿no? Eso es otra de las cosas importantes que yo creo que tuvo el plan urbano, la participación. Es decir, el mejor plan urbano no es el plan que trae a los mejores profesionales o que trae a los eruditos, los más importantes, o lo que tiene los mejores mecanismos, sino el que interpreta la necesidad de la gente, el que escucha las necesidades y junto al grupo técnico más la opinión de la gente, elabora los proyectos para la ciudad. Eso es lo importante de la participación, lo importante de que el ciudadano, las instituciones que participaron, toman los proyectos como propios y los sientas como propios y los lleva adelante, y que estos proyectos superen la gestión, que sean como políticas de estados. Hay temas que hasta hace 10 años eran impensados que formen parte de la agenda y están en la actualidad para discutir. El medio ambiente tomó otro protagonismo. Claro. Lo notamos en relación a este diagnóstico que hicimos en esa primera instancia. Salió mucho más que lo que se trataba. El primer plano era plan urbano ambiental, pero se tocaba muy por arriba y ahora se metió con todo. Toma mucho más fuerza, digamos, más preponderancia. En este va a tener mucho más protagonismo. Tuvo un proyecto, el primer plan tuvo un proyecto que fue muy fuerte, que es la planta de reciclado. Ese fue como el eje en lo que era la política. Sí, lo que debe marcar el camino, de alguna manera. Pero ahora ya como que se impuso, y muchas de las mesas, el tema del medio ambiente y de la sustentabilidad de los proyectos fue preponderante. Y dentro de la categoría medio ambiente, ¿qué consideran que tiene que estar sí o sí como temas que no deben escaparse a la hora de pensar el futuro de la ciudad? Bueno, ahí nosotros de este diagnóstico salieron como 5 ejes, 5 ciudades que nosotros tenemos como importante. Una es la ciudad sustentable, y dentro de la ciudad sustentable la energía renovable como uno de los proyectos importantes, el periurbano, el tratamiento del periurbano entre el campo y la ciudad. El cordón ecológico, digamos. La planta de tratamiento
y los proyectos, la vuelta de tuerca a los proyectos que solamente no es solamente al reciclado, sino al reciclado ponerle un valor agregado. Eso también salió dentro de los temas importantes. Flor, no sé si me olvido algo. Una producción sustentable, movilidad sustentable, ese tipo de cuestiones, digamos, como que también el medio ambiente y la sustentabilidad se va metiendo un poquito en cada una de estas ciudades o de estos puntos, ramas para las cuales se va abriendo la ciudad. Y cuál es un tema transversal también, ¿no? Claro. La sustentabilidad, el medio ambiente es transversal y agarra las distintas ciudades, a la ciudad ordenada, a la ciudad productiva, a la ciudad educativa. Claro, porque pienso en una cuestión que muchas veces se habla en los grandes centros urbanos y que tiene que ver con el medio ambiente y pareciese que no tiene que ver, digo, y la gente que comercia vehículos me va a estar agradeciendo en este momento, pero todo lo que tiene que ver con el movimiento en automóviles, básicamente, digamos, es una cuestión que incide en el medio ambiente, está totalmente comprobado. Y digo, si uno va a analizar el tema, también es algo que vos tenés que poner en la mesa para poder charlarlo. Digo, si vivimos en una ciudad donde el promedio de la gente se traslada 15 cuadras, es decir, bueno, quizás se puede ir caminando o en bicicleta, o ahora que están los bichitos esos eléctricos, digamos, bueno, qué sé yo, pero a lo mejor no es necesario usar tanto el vehículo. Digo, es una cuestión que a lo mejor se piensa el medio ambiente, también se tiene que pensar y charlar. Sí, total. Para eso tenés que hacer el marco, tenés que hacer el marco también de circulación y demás. Digo. De bicisendas, claro. La elaboración de bicisendas, bueno, esos son proyectos que incipientemente, lo que nosotros llamamos antes de proyecto, lo llamamos como iniciativa, que es como el germen, la semilla de después de lo que va a ser un proyecto, salieron varios de esos temas y bueno, se van a estar reflejados ahora en el diagnóstico, porque el taller, el primer taller, que es el jueves que viene a las 18:30 en el Galpón del Pueblo, primero va a tener como contar esta línea histórica, que yo estuve relatando ahí un poquito al principio, y después mostrar el diagnóstico en forma sucinta, a lo que se llegó, a lo que se arribó, a la fotografía de ciudad que tenemos en el momento, mostrarlo para después sí empezar a trabajar con lo que... Dentro de este diagnóstico, ustedes, y quizás me estoy adelantando, ¿no? Pero ¿qué fortalezas ven, digamos, dentro de lo que ustedes estuvieron viendo, analizando? La verdad que lo que vimos en la ciudad, que tenemos esta fortaleza o estas fortalezas. Bueno, que fue uno de los lugares que también se repitió mucho. Una son los espacios públicos. Los espacios públicos estuvieron muy bien ponderados, como que, bueno, la creación de Bosque Norte, la creación del polo en el Parque Carlota Jubín, todo lo que se hizo sobre la refuncionalización del playón, la estación... Eso tuvo una muy buena recepción y se vio muy volcado. Y otro también fue la educación, como la ciudad común, por eso una de las ciudades es la ciudad educativa, como un polo turístico a través del CUF y del movimiento que generó toda la movida de como un polo regional, afirmar como un polo regional educativo. También estuvo muy buena y es una de las fortalezas que creo que aparecieron en esta parte del diagnóstico. ¿Y la debilidad? Bueno, debilidades, aparecieron temas, a veces muchos de los temas que aparecen nosotros por ahí son difíciles después llevarlo a la parte física, al urbano, porque apareció el tema de la inseguridad, la drogadicción, son temas que por ahí escapan y son más de un plan estratégico, y no tanto de un plan urbano, pero sí aparecieron algo de la conectividad, el problema de la Ruta 33. Eso sí apareció y mucho. Claro. El gran problema que hoy tenemos en los momentos de cosecha de la ruta y el cruce, inclusive que se está dando todas las urbanizaciones nuevas, se están dando después de la 33 o del otro lado de la 93, y esto empieza a generar cada vez más problemas. Claro. Es decir, y estos proyectos estaban en el plan anterior, pero son proyectos... Es decir, el trazado de la autopista ya figuraba en el anterior, o el corrimiento de la Ruta 93. El proyecto en su momento, 10 años atrás. Y el corrimiento de la Ruta 93 también. Es decir, son proyectos que por ahí, por eso nosotros, de la cantidad de proyectos que se salieron entre ejecutados y ejecutar, estaríamos cerca del 65 o 70%. Sí. Y los que faltan son esos proyectos que son ambiciosos, que son muy a largo plazo, y que, bueno, van a seguir estando y apareciendo hasta que, bueno, en algún momento aparezca el proyecto. ¿Y en este contexto de crecimiento del transporte público sigue estando en discusión o no? No, en este momento, y sin
a través del Consejo hubo unas iniciativas, pero se hicieron los estudios y todo, y todavía como que no tenemos en una escala como para el transporte público. La firma de la ciudad no está. Ahora, cuando se empieza a extender más con las nuevas urbanizaciones del otro lado de Kosovo, va a llegar un momento que el transporte público va a ser algo que ¿Qué se va a imponer. consideran como punto, digamos, que no es apto o negativo para que no se instale, digamos, el transporte público? Pues después tenés, digamos, Rufino la misma cantidad de habitantes que Firmat y tiene transporte público. María Teresa tiene 4.500 habitantes, tiene transporte público para unir el pueblo viejo y el pueblo nuevo, que son dos realidades distintas, ¿no? Va cambiando el escenario según la característica, la Yo tipografía no del conozco lugar. Rufino. Lo que nosotros tenemos es una ciudad, y eso es una ventaja, una ciudad que es compacta, que no está extendida, que no se ha urbanizado dejando huecos claros entre, que es lo que vos me estás contando en este problema, la ciudad vieja con la ciudad nueva. Nosotros tenemos una ciudad que todavía es compacta, y las 2 o 3 veces que se intentó instalar el transporte urbano, anduvo un tiempo y después como que terminó fracasando. Porque, a ver, ahí hay que ver entre la rentabilidad y lo que también puede aportar el Estado como subsidio. Venado tiene casi 100.000 habitantes y tiene un transporte público que no utiliza mucha gente. Nosotros tenemos no sé el último censo, 23.000, 24.000 personas. Todavía estamos en un cuarto de lo que es Venado Tuerto. Todo un tema el transporte según el modo de vida de cada ciudad, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, en Rosario el transporte público está naturalizado que es para movilizarse de un lado al otro, para ir a estudiar, para ir a laburar. En Venado Tuerto, por ejemplo, el transporte público está identificado con los sectores menos pudientes de la sociedad, digamos. Claro. O sea, entonces, ¿cómo hace para instalar que en realidad es para evitar el impacto ambiental, que te movilices en auto, en moto y que lo tomes como una herramienta del Estado? Que impacte menos en el centro de la ciudad, donde todo el mundo se quiere llegar en auto. Bueno, eso sí, con respecto a la movilidad, sí hay proyectos y hay iniciativas. Hablo de proyectos que hay iniciativas que yo creo que van a aparecer y van a quedar como proyectos dentro del plan seguro con respecto a la movilidad, porque es uno de los temas que también salió, que también apareció en el diagnóstico. ¿Quiénes están convocados para los talleres que se vienen ahora, digamos? ¿A quién se cita? ¿Cómo es la metodología, digamos? Bueno, estamos convocando a todas, por supuesto, a los que participaron de los microtalleres, que era como una muestra de cada actor, porque no necesitamos a todos los actores porque eran microtalleres, tenían otro objetivo. Ahora, bueno, es ampliado, entonces se están convocando a todas las instituciones, a todas las escuelas, a ciudadanos particulares que quieran asistir porque tienen interés y les gusta trabajar, que hubo en el primer plan y ahora también hay. A la gente que participó del primer plan. También se los convocó a los que participaron del primer plan. Nosotros teníamos hecho una base de datos que se incorporó mucha gente y bueno, estamos convocando de manera personal, pero está abierta para toda la comunidad la convocatoria. Buenísimo. Que esa gente cuando nos llamamos, sí, yo participé del primer plan, me gustaría decir, de aquella gente que participó, que en aquel momento eran talleres de aproximadamente 150 personas, yo creo que esta vez va a ser un poco más. La idea es que todos los actores de la ciudad, para que los proyectos se vean reflejados, todas las distintas miradas que pueden tener los ciudadanos de Firmat. Daniel, Florencia, gracias. Muchas gracias, Florencia. Muy amable. Gracias por venir. En cualquier momento la seguimos. Bueno. Vamos a una pausa comercial y en minutos seguimos con más Mesa Redonda Debate. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia. Toda una vida acompañando los mejores momentos. Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen. Consulta nuestras coberturas para tu hogar en www.cooperacionseguros.com.ar. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer.
días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Vera Bebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si sos empresa, ingresá a santafe.gov.ar/primer empleo y contratá con grandes beneficios. El 85% del salario mínimo vital y móvil está cubierto por los primeros 6 meses. Sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Otoño-invierno en el Talita. Sensaciones diferentes. Naturaleza y armonía. Animate, relájate y disfrutá. Ambientes totalmente calefaccionados. 1553 2065 423 092. Instagram, Firmat Fútbol Club. Facebook, Secretaría Firmat Fútbol Club. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate. Seguimos con invitados, Mariano. Exactamente. Y vamos a hablar de un tema que esta semana se ha impuesto en la República Argentina, que es la segmentación de los subsidios en relación a las tarifas de servicios como la luz y el gas, temas fundamentales y que inciden en la vida cotidiana. Y nos visita Román Stanisic, que es el jefe de la oficina de ANSES en Firmat. Román, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, orientar a la gente que en estos días ha tratado de informarse, ha tratado de tener una noción de lo que tiene que hacer, pero bueno, todavía hay dudas, hay interrogantes. ¿Qué es lo primero que tiene que saber hoy por hoy el vecino? Bueno, lo primero que debemos informar, que a partir del viernes 15, o sea, el viernes pasado, con el decreto que se publica en cuanto a la segmentación energética, que es fundamentalmente el subsidio a las tarifas de luz y de gas, se abre una instancia de inscripción para todos los argentinos y las argentinas, de manera virtual o manera online, y prevé una instancia justamente que lo puedan hacer esa inscripción de acuerdo a una terminación de DNI. En paralelo, se habilita para todos aquellos que no puedan realizar el trámite de esta manera. Román, tenemos un pequeño problema técnico, vamos a una pausa comercial y en minutos ya volvemos con más Mesa Redonda Debate. Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia. Trabajamos en prevención todos los días. Desde Firmat Joven llevamos adelante diversas acciones. Una de ellas es el programa de preventores. Trabajamos con jóvenes y toda la comunidad en prevención de violencias y consumos problemáticos. Llevamos adelante distintas actividades con escuelas, clubes e instituciones. Con dinámicas creativas evaluadas constantemente. También impulsamos diferentes campañas. Construimos herramientas para padres, madres, docentes, autoridades y profesionales. Estamos para vos. Contá con nosotros. Ahora sí, volvemos y Román nos estaba comenzando a contar
¿cuáles son los puntos principales a tener en cuenta a la hora de registrarse para poder acceder al subsidio de la tarifa de gas? Vamos a empezar de nuevo, y digo, porque hubo una cuestión ahí en el audio que hubo que ajustar para, si no se escuchó, para que se entienda, si le parece, arrancamos de nuevo. ¿Cómo no? Bueno, veníamos... Aparte lo debe haber repetido varias veces estos días, ya lo viene repitiendo, digamos. Todo bien. Lo que venía diciendo que a partir de la publicación del decreto presidencial del viernes 15 se habilita la instancia para acceder a esta segmentación tarifaria de los servicios de luz y gas. En principio, durante toda esta semana, bajo la modalidad virtual y previendo instancias de registración de acuerdo a la terminación de los DNI. Se fueron, cada 2 o 3 días se fueron dividiendo una determinada numeración. Y en paralelo se habilitó la posibilidad de sacar turnos en nuestras oficinas de todo el país, en las oficinas de ANSES de todo el país, para poder realizar este trámite de manera presencial, estando en conocimiento de que no toda la gente puede hacerlo a través de la manera virtual, porque sabemos que hay impedimentos de orden, tecnológico, el acceso a la conectividad o simplemente algún otro tipo de ocupación o los tiempos. Entonces, como la idea es que todos y todas puedan acceder al registro, es que convive esta doble instancia. Bárbaro. Y un poco esa es, en principio, lo que primero quisiéramos decir prima facie, que la gente debe registrarse y hacerlo por estos dos mecanismos. Si saco el turno para ir a la oficina de ANSES, ¿qué tengo que llevar, para hacer el trámite? Lo que hay que llevar es una factura de la luz, una factura del gas, en caso de tener los dos servicios en el domicilio, sino con el que cuente. Normalmente el servicio de luz lo tiene todo, el de gas a veces, aclaremos que tienen que llevar factura de gas aquellos que tengan el servicio de gas por red, gas natural, no garrafa. Y después el DNI del titular y el DNI, los datos de los convivientes mayores de 18 años, que integran el grupo familiar que habita el domicilio que vamos a registrar. Si yo estoy alquilando y los servicios no están a nombre mío, no importa. De todas maneras, lo tenés que hacer igual, porque lo que se solicita para la registración es el número de cliente y el número de medidor de la vivienda en la cual habitás. O sea, para poder decirlo, uno tiene que registrar la factura por la cual paga. Bien. Cuando avanza en el formulario, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero uno cuando avanza y incluye el número de cliente y el número de medidor, le pregunta en condición de que si es el titular del servicio viene a su nombre, a la otra persona, y a continuación despliega otra pestaña diciendo con inquilino, locatario, etc. Y vamos a uno de los puntos también que pueden ser claves de la información, digamos. ¿Cuáles son los ingresos económicos que tienen que tener las personas para poder, digamos? Ese es otro de los puntos que se solicita. La segmentación está prevista en 3 categorías de acuerdo al ingreso económico. Cabe aclarar que el ingreso económico se hace a través de una declaración jurada, o sea, quien va a inscribirse manifiesta bajo la modalidad de declaración jurada su ingreso y el ingreso del grupo familiar que mayor de 18 años, por supuesto, que integra la unidad habitacional que van a declarar. O sea, no hay que respaldarlo con un recibo de sueldo ni con ninguna otra cuestión. Por eso tiene carácter de declaración jurada. Hay un primer tramo que va hasta los 99.500 pesos, que sería el segmento de menores ingresos, así está definido. Luego se prevé un segundo tramo que va entre los 100.000 y los 365.000, que es segmento de ingresos medios, y por encima de esos ingresos, ese segmento quedó bajo la categoría de ingresos mayores, ¿no? Sin subsidio, digamos. Sin subsidio, exactamente. Entonces, de acuerdo a... reitero, de acuerdo a lo que uno declara, cuando uno completa el formulario, automáticamente le hace una devolución junto con la constancia de inscripción, donde dice que, de acuerdo a lo declarado, usted quedó categorizado dentro de los segmentos de medianos ingresos. Pero aclara que es sujeto a una evaluación y, obviamente se harán los controles pertinentes para ver si lo que se manifestó se corresponde con la realidad. Y ahí se cruza todo, digamos, la información después, si uno tiene recibo de sueldo en blanco, si es monotributista. Sí, intervienen el resto de los organismos de Estado, del Estado. Por eso, es una... Cuando uno hace esa declaración, lo hace bajo la modalidad de declaración jurada. Pienso en los tramposos, digamos, ¿no? Sí, hay que pensarlo, obvio. Lamentablemente. Yo creo que sí, lo que se busca en realidad es que
se busca hacer algo que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo. Por ahí quedó demostrado, digo, perdón que te corte, Román, ¿no? Que cuando se pone a hacer inspecciones, la EPI, por ejemplo, encuentra decenas de casas en country que están conectadas, digamos. Exactamente. De sectores que tranquilamente les sobra para pagar la tarifa de los vecinos. Vos fíjate que el antecedente a la segmentación fue durante el gobierno de Cristina, cuando se invitó por la inversa, digamos, a aquellos que no querían acceder al subsidio que se registren para poder rechazarlo. Y realmente fue muy baja la registración voluntaria. En este caso se prevé que, un poco respondiendo a lo tuyo, que sea de una manera más justa, digamos, la distribución del pago de las tarifas. Digamos, o sea, que aquellos que más pueden paguen más y los que menos pueden paguen menos, digamos, no es otra cosa que eso. Entonces, entiendo yo que esta registración se tiene que corresponder con la realidad económica de cada uno de los grupos económicos que va, de los grupos familiares, perdón, que va la más justa, porque recuerdo después una segunda intención que hubo de, según el consumo de gas, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí, a lo mejor había una persona que tiene un tallercito en la casa, duraba todo el día, tiene alto consumo y uno sabemos que hay sectores, sobre todo en los barrios, que casi todo es eléctrico. Claro. Entonces, sobre todo en épocas de invierno, incluso con un par de, sabemos que los artefactos de estufa eléctrica eso consumen mucho, entonces también eso generaba un desequilibrio. Total. Bueno, se está en la búsqueda, digamos, es una iniciativa, una decisión política de poder llevar un poco de justicia en la distribución de la carga impositiva para todos los sectores, digamos. No te pregunté el tema del plazo que ustedes tienen, al menos hasta hoy, digo, esto sabemos que es dinámico y puede variar. Pero... Nosotros en la oficina tenemos por lo menos en las 2 semanas siguientes, o sea, la próxima y la siguiente, con la posibilidad de otorgar, o sea, desde el lunes unos 15 días más. Entiendo que ya hubo un comunicado oficial, creo que a partir del día 27, porque esto que yo decía de la modalidad virtual, por terminación de documentos, llega hasta el día 26 con las terminaciones 8 y 9, 7, 8 y 9. Yo creo que a partir del día 27 la modalidad virtual, por supuesto que se extiende y ya no con una terminación de documentos, sino porque hay mucha gente que no pudo hacerlo, pudiendo a lo mejor hacerlo a través de esta vía, de la vía online, digamos, no lo hizo y bueno, cuando lo intenta hoy, a lo mejor si ya pasó la etapa que es prevista para la terminación de su DNI, no lo pudo hacer, entonces, porque hoy está, por ejemplo, ahora está el 3, el 4 y el 5, digamos, pero claro. Bueno, pero entiendo que a partir del día 27 se va también a volver a hacer una apertura online, pero ya sin... Más extendida. Más extendida y sin la terminación de documentos, digamos, para hacer otra barrida más, digamos. Claro. Sí, porque de algún modo lo que sucedió también, y uno lo ha visto, digamos, nosotros que estamos todo el día siguiendo las noticias, tratando de estar informados para después poder comunicar a la gente, es que algo que se dio bastante rápido, digamos, o sea, se venía charlando, se venía analizando, pero un día se dijo, bueno, arrancamos y se arrancó. Sí, hubo ahí una cuestión que entiendo que tiene que ver más con una discusión más de ver cómo se podía hacer más eficaz y más eficiente la herramienta, digamos, tanto desde la consolidación de esto, de la división de cuáles iban a ser los criterios para los grupos de segmentación, digamos, esto que decía ingresos de menores ingresos, medios y altos ingresos, como también todo el dispositivo tecnológico y de acceso para ver cómo pueden registrarse todos y todas las argentinas. Digamos, sabemos nosotros como ANSES tenemos llegada a todo, porque es el organismo de la seguridad social, donde desde un nacimiento hasta un fallecimiento, pasando por todos los acontecimientos en la vida familiar y de nuestros vecinos y vecinas, de alguna manera tienen que relacionarse con nuestro organismo, así que también pasó con el refuerzo de ingresos, donde también tuvimos un rol. Había muchas personas que preguntaban si esto de alguna manera choca o no, o se superpone con lo que fue la sanción ya el año pasado de la ley de zonas frías para el beneficio subsidiado del gas también. La ley de zonas frías es una ley que, bueno, se sancionó el año pasado y que prevé un descuento y que es una ley que está por lo menos por 10 años iba a incluir ese descuento. Entiendo que no debería modificarse esa instancia, sino que sobre el nuevo monto aplicarse el descuento que otorga zona fría. Claro. Digamos, y acá esta zona, Departamento General López, la Constitución, está dentro de la zona fría. Recordemos que
la entonces senadora María de los Ángeles Agnún tuvo mucho que ver con esa iniciativa para también poder incorporar nuestra ciudad en particular y varias otras localidades del departamento General López para que pueda tener este beneficio que se va a tener porque tiene fuerza de ley, digamos. Ni hablar. Román, me decías también que hay una prórroga de la moratoria en las jubilaciones, que son esas cuestiones, digo, que a veces uno las tiene como secundarias, pero que son muy importantes, sobre todo para las personas que empiezan a transitar esa etapa, ¿no?, de la vida. Sí, vos sabés que nosotros en Argentina tenemos una alta inclusión de nuestros adultos mayores en la seguridad social. Podemos discutir y por supuesto que uno ve si es insuficiente o no es insuficiente, cuál es el ingreso actual de un jubilado y una jubilada. Lo que no podemos discutir es el alto universo que está alcanzado, más del 95 al 96% de los adultos mayores en edad de jubilarse están jubilados. En nuestro país están jubilados, digo, y cuando hablo de seguridad social incluyo también al PAMI, ¿no? No solamente la prestación diaria, sino la prestación de salud, con todo lo que haya por mejorar y eso, pero es una cuestión que hay que mencionarla también. Y lo que sucedía que el día 23 de julio, las moratorias que permiten que los hombres y las mujeres, y sobre todo las mujeres, puedan acceder a aquellas que no hayan tenido aporte durante su vida laboral, puedan obtener una jubilación a los 60 años, lo que se conoce como la jubilación de amas de casa, aquella moratoria del gobierno de Néstor que permitió que 3 millones de argentinos y argentinas accedan al beneficio previsional. Bueno, esa moratoria por una cuestión legal vencía. Entonces, a partir de un decreto presidencial se extendió esa moratoria, o sea que sigue la posibilidad de poder acceder al beneficio que otorga, de poder obtener años para jubilarse y completar esos 30 que requiere la ley, a la espera de la sanción en el Congreso de una nueva ley de jubilación que ojalá mejore y permita que todas y todos nuestros adultos mayores puedan tener acceso a la jubilación, porque sabemos que no es que no quisieron aportar porque no trabajaban o porque no querían. Muchas veces había un trabajo informal de por medio o lo que era la tarea de nuestras mujeres, digamos, nuestras madres, nuestras abuelas que estaban dedicadas a la casa y bueno, de alguna manera hubo hace un año ya se sancionó una ley que hizo un reconocimiento de las tareas de cuidado, como se llamó, y permitió que a partir de ese trabajo que habían hecho y los hijos que habían creado, poder también concederle años de aporte respecto de cómo habían integrado su grupo familiar. O sea que eso fue un avance, pero no es suficiente porque necesitamos que todos y todas puedan acceder al beneficio previsional. ¿Van habitualmente a consultar los que están por jubilarse, los vecinos, de todos estos temas? ¿Esperan un canal comunicativo? Digo, ¿cómo? Sí, en general están informados, o cuando se acerca la edad es algo que se empieza a conversar en la familia, naturalmente, y bueno, nos pasa mucho eso. Tenemos aquellos que sí, bueno, que han completado su vida laboral teniendo aporte, sea de manera autónoma, porque bueno, tienen su propio emprendimiento, negocio o empresa, como aquellos que lo hacen bajo la modalidad de relación de dependencia y llegan con la edad jubilatoria, que es 65 para los hombres y 60 para las mujeres, y los aportes. Pero hay muchos de los otros, una de cada 10 mujeres de 60 años no están teniendo los 30 años de aporte, digo, no llegan con los 30 años completos. Entonces eso hubo que atender, se atendió en su momento, luego hubo 4 años durante el gobierno de Mauricio Macri que eso se desatendió, porque justamente esta moratoria no se extendió, se reemplazó por lo que se llama la pensión al adulto mayor o la PUAN, que corre a las mujeres a 65 años para jubilarse si no tienen aporte, y el hombre también, y paga un 80% de un haber jubilatorio y además no genera derecho a pensión en el caso de los matrimonios. Bueno, eso es lo que está vigente hoy, eso es lo que hay que reemplazar, que hay que mejorar y permitir, como decía antes, que se vuelva a que aquellos y aquellas que son, digo de nuevo, nuestros viejos, nuestros abuelos, digamos, nuestros padres, puedan acceder a un beneficio previsional y ser parte de la seguridad social de la Argentina. Creo que nos debemos eso como país, digo.
Román, bueno, gracias por este tiempo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias por visitarnos. Román Stanisic, titular de la referente de la oficina de ANSES en la ciudad de Firmat. Nosotros vamos a una pausa comercial en Mesa Redonda y volvemos en algunos minutos. Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia. Trabajamos en prevención todos los días. Desde Firmat Joven llevamos adelante diversas acciones. Una de ellas es el programa de preventores. Trabajamos con jóvenes y toda la comunidad en prevención de violencias y consumos problemáticos. Llevamos adelante distintas actividades con escuelas, clubes e instituciones. Con dinámicas creativas evaluadas constantemente. También impulsamos diferentes campañas. Construimos herramientas para padres, madres, docentes, autoridades y profesionales. Estamos para vos. Contá con nosotros. Junto a quienes intentan, apuestan y se la juegan. Junto a quienes enfrentan todos los desafíos. Junto a quienes tienen sueños y trabajan para alcanzarlos. Junto a quienes tienen historias y junto a quienes quieren crearlas. Junto a quienes se atreven a volar, teniendo los pies sobre la tierra. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas. El CrossFit es un entrenamiento funcional, el cual trabajamos todos ejercicios multiarticulares. Esto genera que aumentemos la fuerza, la potencia, trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias. El CrossFit te va a ayudar a potenciarte en tu deporte, si es que practicas algún deporte. Existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida. En Búfalo te mostramos el camino. Lo anunciábamos en el comienzo del programa, la noticia que se instaló en la agenda periodística del sur santafesino con epicentro en Venado Tuerto tiene que ver con una denuncia que se radicó la semana pasada, el año pasado, pero que se conoció en los últimos días, contra quien se desempeñaba como director del primario del Colegio Sagrado Corazón de la ciudad de Venado Tuerto. Quien nos visita es Débora Sieri, la mamá de la alumna que radicó la denuncia. Débora, gracias por venir. ¿Cómo estás? No, ustedes gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, y después de que se conoció el caso con mucha repercusión, ¿qué puede transmitirle a los oyentes, a los televidentes, ¿no? Que no conocen bien todo cómo se desató, cómo se desarrolló? Bueno, como siempre lo dije, desde que empecé este camino, que
Si salí a hablar ahora es porque mi hija me lo pidió, porque mi hija puede afrontar todo lo difícil que es esto. Así que primeramente porque es un pedido de ella. Y también porque queremos que sea justicia, porque los tiempos judiciales son como bastante extensos. Entonces también lo que queremos que se visibilice y que esto no quede, digamos, como una causa más. Y también que esta persona sea juzgada como cualquier ciudadano y no, digamos, que tenga el privilegio, ¿no? Que le da el lugar que ocupó o que ocupa hoy en día. Así que bueno, básicamente es eso. La denuncia fue radicada en septiembre del año pasado, pero los padecimientos de tu hija fueron en 2018 y 2019, ¿no? Y tardó, producto de todo lo vivo, 2 años en poder transmitirlo. Exactamente, esto pasó cuando mi hija iba a 6º y 7º grado, y sí, que fue en el 17-18, y recién me lo pudo decir el año pasado, sí, a esta altura, julio del año pasado, sí. ¿Qué fue lo que pasó en el colegio con el religioso Pedro, que era el director del colegio? Lo que pasaba es que en ese colegio, a partir de 6º grado o 5º, no recuerdo bien, circulaba para todos los alumnos un cuadernillo de matemática porque esta persona era fanática de la matemática. Entonces, aparte de tener la materia en el grado, tenían un cuadernillo que él mismo diseñaba y él mismo corregía, ¿no? Entonces, cuando la llamaba a las nenas, o a los nenes, digo las nenas porque en este caso la llamaba siempre de a 2, para corregir el cuadernillo, ahí es donde sucedían los hechos. Las retiraban de a 2 en el salón, pero cuando llegaban a su lugar, digamos, la dirección o su oficina, que es en un lugar donde no es de fácil acceso porque es como si fuese una oficinita dentro de un lugar mucho más grande, entonces una se quedaba afuera, la otra entraba y ahí es donde ocurrían las cosas. Mi hija me contó que mientras la tocaba y ella se hacía señas, se tocaba todo su cuerpo, este señor le gritaba, la denigraba, la retaba, no era solamente que la tocaba, muy perverso. Y eso, decías, lo pudo contar después de haber padecido ataques de pánico, distintas fobias, dolores de cabeza. Ahí empezamos, digamos, este camino de que ella transmitía todo a través del cuerpo. Ella no podía decir lo que le pasaba, entonces empezó a tener muchos problemas de salud, dolores de cabeza, dolor de panza, bueno, pero al no encontrar a qué venía todo esto, porque siempre se sentía mal, se descomponía, la teníamos que ir a buscar casi siempre al colegio. Entonces ahí es cuando su médico nos dice, el pediatra, que consultemos a una psicóloga porque esto parecía más algo emocional que algo físico. Claro. Bueno, y ahí es cuando empezamos a consultar con una terapeuta, pero bueno, ella igualmente no podía hablar, le costaba un montón. Entonces, su último trimestre de 7º grado ella no pudo asistir al colegio porque empezó con los ataques de pánico. Sabíamos que algo pasaba, sabíamos que tenía que ver con el colegio, porque, como también conté, vos conocés a tu hijo y sabés que las mismas ganas de ir al colegio no eran las mismas, siempre le pasaba algo a la hora de levantarse o cuando se acostaba y tenía que ir a la escuela, no era lo mismo, pero no sabíamos qué, y obviamente que nunca pensé o se me pasó por la cabeza que era una situación tan grave como esta. Así que bueno, ella pudo terminar su 7º grado, lo rindió en marzo, cuando tenía que ir a hacer, en marzo del otro año, perdón, cuando ya tenía que empezar primer año en otro colegio, y lo rindió acompañada por mí, en presencia mía, por recomendación de su psiquiatra también, y de esa manera pudo terminar y rendir las materias de 7º grado, sí. ¿Ahí la cambiaste de escuela? Sí, la cambié de escuela. En realidad, sin saber esto que estaba pasando. No, sin saber. Viendo todo lo que estaba padeciendo tu niña. En realidad, claro, en todo ese año, como fue tan difícil, intentamos cambiarla de colegio, pero ella sí, una vez dijo que sí, después que no, pero claro, ella hizo de sala de 3 ese colegio. Claro.
era importante también, era su colegio, por más de que le esté pasando lo que le esté pasando. Por eso no la cambiamos antes de colegio, porque ella no quiso. Pero bueno, de esa manera fue que pudo terminar el primario, al otro año recién. ¿Y cuándo fue el quiebre que pudo contar? Y el quiebre fue el año pasado, en esta época, en julio. Ella estuvo hablando con una amiguita, le contó lo que le había pasado, de su misma edad, su amiga. Y ella fue que le dijo, esto se lo tenés que contar a tu mamá. Y así fue. Yo estaba en el comedor, vino y me dijo, mamá, te tengo que decir algo. Nos sentamos y empezó a decirme y a contarme todo lo que dije hasta ahora. Ahí se presentaron, radicaron la denuncia, fue imputado el religioso, renunció a la institución y después el testimonio de tu hija en cámara Gesell, que la fiscal lo considera contundente. Sí, sí, totalmente, sí. Nosotros hicimos la denuncia en septiembre del año pasado, porque bueno, obviamente que lleva un tiempo, no es, bueno, te cuentan o te dan una noticia como esta y el otro día podés hacer todo lo que corresponde, no. Es complicado, es difícil, por eso también aprovecho y una de las cosas que también queremos que se haga visible y también para que, sabemos que hay muchísimos casos como este, muchos, para que se animen a hablar, para que los papás puedan escuchar a sus hijos, si son contemporáneos de mi hija, que todos sabemos en la época en que estuvo esta persona de director, que puedan escuchar a sus hijos y si saben que pasó algo, que por favor puedan hablar. Sé que es difícil, no es nada fácil, pero esto se tiene que hacer justicia y esto no puede pasar ni acá ni en ningún otro lado. Y la única manera de que eso pase es que uno pueda hablar. Después de que se llevó adelante la imputación, desde Fiscalía apuntaban a que surjan nuevos testimonios, no surgieron en 7 meses, digamos 8, y ahora después de que se conoció la noticia, sí, se sumó uno ya el viernes pasado, contemporánea con tu hija, y a la hora de la descripción lo mismo, digamos. Sí, gracias a Dios. Nueva denuncia, la segunda. El viernes a la mañana surgió esta nueva denuncia, formal, digamos, y por lo que he leído y he hablado con la mamá, estos hechos ocurrieron cuando esta niña iba a 6º grado y mi hija 7º, o sea que era la misma época, con diferencia de que la mamá la cambió de colegio en ese mismo año. Ese año. Y también el cuadernillo de por medio. Totalmente, sí, era el mismo sistema. El sistema que se utilizaba era el mismo, siempre el cuadernillo. Sí, sí. Yo veía, digamos, a partir de empezar a conocer la noticia y enterarnos de lo que estaba sucediendo, con cierta preocupación, si se quiere, una actitud defensiva de parte del colegio. ¿Cómo lo tomaste vos? Porque digo, uno cuando se entera de esto, entiende que quizás la institución decir, bueno, vamos a abrirnos, vamos a charlar, vamos a ver qué está pasando, y en realidad acá lo que se hizo fue ponerse a la defensiva en algo tan sensible. ¿Te sorprendió esa postura o te esperabas un poco eso? No me sorprendió en absoluto. Es más, cuando empezamos a charlar la idea de poder hacer público esto, que tampoco fue de un día para el otro, porque no es fácil, porque sabíamos también lo que podía llegar a pasar, y la verdad que del lugar donde yo esperaba más o respuestas negativas o comentarios negativos, era por parte del colegio. Primero porque uno lo conoce al colegio, porque son muchos años, tengo un hijo mayor que también fue a ese colegio. Siempre hubo muchos rumores, siempre sabían que el colegio siempre se mantuvo como una imagen impoluta a pesar de un montón de cosas. Porque también sé que la postura del colegio es esa. Con todo lo que le pasó a mi hija durante el último año del primario, nunca tuve el apoyo de absolutamente nadie, ni de preguntar o levantar el teléfono cuando estuvo muy mal, que estuvo 3 meses sin asistir, cómo estaba, pese a que yo como mamá llevaba todo el tiempo los certificados médicos y psiquiatras que le correspondían para que no quede libre, para que sepan por qué mi hija no iba al colegio. Nunca tuve ningún llamado en decir, bueno, cheque, nada. Entonces no esperaba, la verdad, otra cosa. Y como lo dije también en otra ocasión, el comunicado que dieron me parece que pinta tal cual es el colegio. No hay que decir absolutamente nada.
¿Responsabilizaron a los medios de comunicación? Caímos todos. Sí, a los padres. Yo que no fui a hablar al colegio, donde Claro. no me corresponde ir a hablar al colegio. Como hubiese sido una desubicada que no haya ido. Sí, totalmente. Pero bueno, no. Yo hice lo que tenía que hacer, que ir a la justicia, y si hay gente que no cree, o ellos mismos, bueno, pero está el expediente, Claro. o sea, no es algo que yo digo solamente. No, aparte, el jefe de la Y aparte congregación está- del Sagrado está- Corazón reconoce que es un hecho que está investigando y que ellos prefieren no emitir totalmente, opinión todavía, exacto. a diferencia de lo que dijeron desde Venado Tuerto, digamos. Sí, ¿no? sí, totalmente, sí. A diferencia de... Y aparte porque está imputado. Sí. Hay un hecho que sí para destacar, digo, a diferencia de otras oportunidades, porque siempre cuando hay denuncias contra una congregación o parte de la iglesia es la que hace una coraza y oculta. Digo, y en este caso con Cáritas pasó algo distinto, que, bueno, vos formás parte de Cáritas, sos creyente, digamos, y ahí el padre Martín Cabrera Erro se sumó y te acompañó a hacer la denuncia, digamos, a Fiscalía. Sí, no, desde un principio en Cáritas Diocesana, que funciona un grupo de trabajo, que es el de Equidad y que es el responsable de trabajar con toda esta temática de violencia de género, de abusos, y también Andrea Beligotti, que es psicóloga y directora de la Cáritas, que trabaja con el padre Martín, es la encargada también, dispuesta por el obispo, de recibir todos los anuncios, todas las denuncias, que haya contra el clero, ¿no? Para que sean investigadas. Entonces ellos desde un principio, obviamente que conté con su apoyo, me ayudaron, ellos fueron los primeros, porque fueron las primeras personas a las que yo me comuniqué y le conté lo que estaba pasando. Entonces ellos como institución tienen la obligación de hacer la denuncia cuando saben que hay abuso de un menor. Entonces ellos fueron los primeros que fueron a la Fiscalía y obviamente después me llamaron a mí. Pero sí, fueron los primeros en acompañarme, y hasta el día de hoy me acompañan. Por eso digo que no meto a todos en la misma bolsa. Es una persona que obviamente se equivocó y no por eso voy a estar ni en contra de la iglesia ni en contra de todo el colegio. El problema del colegio es que si la cabeza o el colegio no puede abrir y pensar qué es lo que está pasando, ese es el problema, porque... Sí, hay como una es negación, terrible. digamos, en Claro. el comunicado. Sí, no quieren ver lo que está pasando, cuando hay pruebas, Claro. obvio. ¿Qué es lo que esperás? ¿Qué es lo que deseás? Primero que se haga justicia, ¿no? Y también lo que necesitamos es que aparezcan nuevas víctimas, porque como me comentó la fiscal cuando me llamó no hace mucho, antes de la feria, que ya iba a cerrar la investigación porque ya había pasado el tiempo prudente, porque sabemos que hay más testimonios de 3 chicas más, pero que los papás no quieren iniciar acciones legales, y porque sabemos también que a la hora de llegar al juicio oral y público no es lo mismo que haya un caso a que haya más. Entonces lo que también queremos en este tiempo de visibilización es que esto pueda salir a la luz, y que si a alguien le pasó algo, o si alguien sabe algo, que por favor no tenga miedo, que vaya al Ministerio Público de la acusación, que pueda hacer la denuncia, que su caso va a estar totalmente reservado, porque a nosotros nos cuidaron todo el tiempo. Si yo hoy estoy sentada acá o en otros lugares y lo hago público, es expresamente por el pedido de mi hija, pero que no todos tienen que actuar de la misma manera. Claro, exactamente. Débora, Sí. gracias por visitarnos. No, gracias a usted por la invitación. Débora Sieri nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Estamos cerrando esta nueva edición, Mariano. Exactamente, y lo importante de poder hablar, de poder comunicarnos. Siempre decimos que este espacio tiene esa finalidad, y como lo está planteando ahora Débora, digamos, sabemos que son procesos complejos, procesos difíciles que hay que atravesarlos, pero también si queremos que haya justicia, y también si queremos poder parar, digamos, a estas personas que están enfermas y que hacen mucho daño, bueno, hay que poder hablar, hay que poder decirlo, como pasa en el Colegio Sagrado Corazón y seguramente como pasará en otros ámbitos. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda de Debate. Nos reencontramos dentro de una semana. Chau.